profesor, buenos días compañeros. En esta oportunidad voy a exponer sobre el anhídrido carbónico, o también mejor dicho, el dióxido de carbono, también denominado óxido de carbono. Gas carbónico. Es un gas cuyas moléculas están compuestas por dos átomos de oxígeno y uno carbono. Su fórmula molecular es CO2. Es una molécula lineal y no polar. A pesar de tener enlaces polares, esto se debe a que, dada la hidratación de carbono, la molécula posee una geometría lineal y simétrica. Como parte del ciclo de carbono, plantas, algas y cianobacterias usan la energía lumínica del sol para fotosintetizar carbohidratos a partir del dióxido de carbono y el agua, expulsando oxígeno como desecho de la reacción. Sin embargo, las plantas no pueden hacer la fotosíntesis por la noche o en oscuridad, desprendiendo una cantidad menor de dióxido de carbono debido a la respiración celular. No solo las plantas, la mayoría de los organismos en la Tierra que respiran expulsan dióxido de carbono como desecho de metabolismo, incluyendo al ser humano. El dióxido de carbono es producto también por la combustión de carbono y los hidrocarburos y es emitido por volcanes, geysers y fuentes volcánicas. Los efectos ambientales del dióxido de carbono atmosférico generan un creciente interés. Actualmente existe una fuerte controversia sobre el calentamiento global y la reacción que el CO2 tiene con este. El dióxido de carbono es un importante gas que regula el calentamiento global de la superficie de la Tierra, además de ser la primera fuente de carbono para la vida en la Tierra. Su concentración en la atmósfera se ha mantenido constante desde el final del Precámbrico hasta la Revolución Industrial, pero debido al crecimiento desmesurado de la combustión a combustibles fósiles, la concentración está aumentando, incrementando el calentamiento global y causando un cambio climático antropogénico. Sin embargo, los opositores a esta teoría se basan en la falta de evidencias científicas significativas que soportan el argumento de que el dióxido de carbono es el principal causante de calentamiento global o incluso tenga alguna relación con esta. Historia. El dióxido de carbono fue uno de los primeros gases en ser descritos como una sustancia distinta al aire. En el siglo XVII, el químico flamenco Jean Baptiste observó que cuando se quema un carbón en un recipiente cerrado, la masa resultante de la ceniza era mucho menor que la del carbono original. Su interpretación fue que el carbono fue transformando en una sustancia invisible que llamó un gas espíritu silvestre. Las propiedades del dióxido de carbono fueron estudiadas con mayor profundidad en 1750 por el médico escocés Joseph Black, quien encontró que la piedra caliza, carbono de calcio, al calentarse o tratarse de ácidos, producía un gas que se llamó aire fijo. Observó que el aire fijo era más denso que el aire y que no sustentaba ni las llamas ni la vida animal. Black también encontró que al burbujear a través de una solución acuosa del hidróxido de calcio, se precipitaba carbono de calcio. Posteriormente se utilizó este fenómeno para ilustrar que el dióxido de carbono se produce por la respiración animal y la fermentación microbiana. En 1772, el químico inglés Joseph Priestley publicó un documento titulado Impregnación del agua con aire fijo, en el que describa un proceso que goteo de ácido sulfúrico o aceite de petróleo, como Priestley y la conocía, en tiza para producir dióxido de carbono, obligando a que el gas se disolviera agitando un cuenco de agua en contacto con el gas. Obtuvo agua carbonada. Esta fue la primera invención del agua carbonada. El dióxido de carbono se licuó primero las presiones elevadas en 1823 por Humphrey Davy. Gracias.